Hola, soy Cristina y voy a explicar algunos conceptos fundamentales de estática de fluidos. En este caso vamos a considerar únicamente fluidos líquidos. Primero voy a indicando la expresión para el cálculo de la presión. La presión es igual a la fuerza experimentada partido la superficie. Y si la indicamos en las unidades del sistema internacional tendríamos newtons partido metros cuadrados. Y esto es lo que se define como Pascal. Vamos a suponer que tenemos un fluido en un tanque de este tipo. Y vamos a considerar dentro de este tanque lleno de fluido un elemento de volumen de esta forma. Aquí tendremos el punto 1 y aquí el punto 2, que tendrán dos presiones diferentes. Esta será la P1 y esta será la presión 2. Este elemento de volumen tendrá un peso de fluido que vamos a denominar W. Y entre el punto 1 y el punto 2 tendremos una altura h. Vale, en el punto 2 tendremos una fuerza F2, que es el peso que aguanta el fluido en ese punto. Y en el punto 1 tendremos una fuerza de forma que es el peso de la columna que está por encima de ese punto. Si hacemos un balance de fuerzas, en este elemento de volumen tendremos que F2 es igual a F1 más el peso de la columna de fluido. Y este peso de la columna de fluido lo podemos expresar como M por G. De igual forma, considerando que el fluido tiene una densidad ρ, podremos expresarlo de la forma ρ por el volumen y por G. Y si queremos sustituir el volumen en función del área y la altura, pondremos la densidad por el área, por la altura y por la gravedad. De igual forma, si las fuerzas las expresamos en función de la presión, tendríamos que la presión en 2 por el área en 2, que va a ser igual en todo el elemento de fluido, va a ser igual a la presión en 1 por el área y más el peso expresado de esta forma. Ρ por el área, por la altura y por G. Si tachamos las áreas, nos quedaría una expresión de este tipo. La presión en 2 va a ser igual a la presión en 1 más ρ, G y H. De esta forma, si tenemos un fluido en equilibrio y tenemos un recipiente de esta forma, siempre que los puntos estén a la misma altura, vamos a tener que la presión en 1 es igual a la presión en 2. Teniendo en cuenta lo anterior, vamos a iniciar el principio de Pascal. Vamos a suponer que tenemos un fluido en un recipiente como este, de forma que en este es va a ser la presión en 1, vamos a tener un área 1 y aquí tendremos una presión 2 y un área 2. Teniendo en cuenta lo anterior, como P1 y P2 van a estar a la misma altura, vamos a tener que la presión en el punto 1 va a ser igual a la presión en el punto 2. Y si las expresamos en función de las fuerzas, tendremos que F1 partido por el área 1 es igual a F2 por el área 2. Y despejando la fuerza en 2, tendremos que el área en 2 partido por el área 1 es igual, es igual a 3. Con esta expresión vemos que la presión depende de la profundidad, no de la forma del recipiente. Y esto permite medir presiones utilizando manómetros por diferencias de alturas. De esta forma tendríamos un manómetro
que contiene dos fluidos diferentes. En este caso podríamos tener en esta parte un gas y aquí un líquido.